No, ese tema, no me toquen ese vals porque me mato. Yo tengo una hora que se llama El día que le hice el amor a mí. Yo la vi, huevón. Eso usted le pone el pi ahí, ¿cierto? Cuando digo huevón. El que cuando... no, nada, ¿No? cero ¿no? fresco, o sea, no Ok. pasa nada. Es que... Bienvenidos a este nuevo episodio. Listo, bienvenidos a otro nuevo episodio. Mi querido Jonathan, ¿cómo te va, hermano? David, querido, Ah. estoy anonadado, estupefacto, emocionado de estar aquí. Espero que te dé para hablar. Yo creo que sí. O sea, es que acuérdate que el miedo o puede ser un paralizador o un precursor. Uy, bueno, ya van sabiendo quién es el invitado hoy aquí, psicólogo, colega, hermano, gracias por No, haber a aceptado ti. esta invitación, qué bueno tenerte en estos micrófonos y bueno, para todas las personas que se conectan hoy, que nos escuchan por las diferentes plataformas, que nos ven nuestros videos también en YouTube y demás, pues cuéntanos quién es Jonathan, hermano. Uy, esa pregunta siempre es bastante Esa es- compleja. Además esa es que pregunta de entrevista de la trabajo. entrevista de trabajo, sí. Y arrancamos pues, por ahí. si me da trabajo aquí en el podcast del Pero día, por se la supuesto. respondo en el protocolo que es, ¿no? Psicólogo, tal. No, pero yo creo que la definición de Jonathan es una definición bastante amplia porque además yo siento que tengo como varios orígenes, ¿no? En uno solo. Yo nací, el alumbramiento fue en Barranquilla, Ok. pero me crié en Bogotá Ok. y he trabajado en casi toda Colombia, al menos en el suroccidente. Ajá. Entonces, y de cada región tengo como algo, ¿sabes? Ok. Entonces yo creo que es un poco eso, además desde lo colombiano, digamos, desde lo nacional, pero también desde lo que te puedes tú imaginar de tu vocación de servicio o tu misión en la vida. Ajá, Para mí ajá. es como el servicio a través del trabajo. Ok. Eso es un poco también lo que a mí me mueve, entonces yo me defino como desde ahí, ¿no? Como desde mis orígenes, pero también desde lo que yo he podido desarrollar Ok. en mi campo profesional y laboral, que me ha podido, digamos, me ha dado el privilegio de conocer esa otra Colombia, que pocos de mis colegas, De quizá acuerdo. como tú, no lo sé mucho, pero muchos no conocen Sí, esa no. Colombia de Argelia, del Tambo, de Tumaco, que es muy diferente a la de aquí de Bogotá, de aquí de la 105 con... No me, no me digo nada. Es que gracias por la dirección. sí. Muy bien. Corten eso. No, mentiras. Entonces, yo creo que es desde ahí, ¿no? Como desde mis orígenes y cómo me siento como un colombiano, Ok. pero también desde mi misión de vida, vida, que es lo de que yo vida. siento que es como mi trabajo. Bien, me Entonces, gusta creo que eso. desde ahí. Pero quiero preguntar el apellido de dónde, porque aquí yo Ah. no dije el apellido porque realmente Sí. terminó haciendo el ridículo, pero pues naciste en de las Barranquilla, te casualidades de crías la en vida. Bogotá, pero Sí. ¿y el apellido dónde sale? O sea, El apellido es alemán, es Schweiger, Ajá. ¿sí? Jonathan Schweiger. En la universidad yo no lo sabía pronunciar muy bien Ajá. y recuerdo que nuestro decano, el doctor José Sí, sí, Antonio sí. Sánchez, que en paz descanse, el doctor José Antonio, en la clase de epistemología de la ciencia, él me dijo, o sea, todos los profesores decían mal el apellido. Sí, yo decía, no sé, Schweiger, Schwarzenegger, eso, una vaina así, Schumacher. no sé. Pero entonces, claro, y él Schweiger. cuando dice, señor Jonathan Schweiger, y yo. Y luego me llama y me explica, me dice que en una zona de Alemania se puede decir Schweiger por la R y en otras Schweiger porque también está bien dicho. Entonces, bueno, de ahí viene el apellido. Mi bisabuelo llega exiliado de Alemania, llega por Barranquilla, de ahí nace mi abuelo, mi papá, y estoy yo. Entonces de ahí viene el apellido. Ya. Y ahora mi hija Luciana Schweiger Ortiz, ahí viene el linaje. Hermano, bueno, se mantiene. Sí, claro que sí, Dale, por favor, perfecto. en la edición le vamos a pedir la cédula a Jonathan y le ponemos ahí debajo el crédito de buena manera. Oye, Pero sí ha bueno. sido todo un tema el No, pues, tema del apellido, obvio, pero es pues que no, está... es común, no es así común es. el apellido, pero perfecto. Bueno, Jonathan, arrancaste mencionando algo y es eso del proyecto de vida, del sentido de vida, de eso que es lo superior. ¿Cómo lo entiendes? Arranquemos por ahí en este podcast Uy. del día. Es que yo creo que cuando uno puede entender que la misión de vida más allá de lo que tú haces en tu profesión, Ujú, ¿sí? ujú. Porque digamos, nosotros somos psicólogos. Unos colegas se sienten plenos haciendo consulta todo el tiempo. Otros colegas se sienten plenos trabajando con personas en discapacidad, por ejemplo, Sí. o en un colegio. Está bien, digamos, yo creo que el enfoque no importa. Es lo importante como tú te sientas y lo que realmente tú disfrutas de la vida. Ujú. Para mí el trabajo es un disfrute realmente. O sea, Ok. obviamente, disfrute en el sentido desde lo humano, Sí, sí, porque para mí el dolor y de las personas más vulnerables, de esas personas que han sido como olvidadas ahora con el tema de la migración, es muy fuerte realmente. No es algo agradable. Solamente que cuando lo digo desde la misión de vida, es eso, el servicio, es poder que a través de
de mi trabajo yo pueda servir a muchas personas, no de manera yo directa, pero sí al menos tras bambalinas, como se dice. Y eso a mí me hace muy feliz, ¿sí? Ok. Me llena el poder conocer mi país, lo que te decía un poco al comienzo. Yo pues estaba en zonas, te puedo decir, digamos, estuve una vez viviendo en Popayán, trabajando Sí. con una organización humanitaria y teníamos un proyecto de educación, ¿sí? De llevar la educación a los niños que habían sido desplazados por conflicto armado. Ok. Entonces teníamos que hacer un sistema de búsqueda activa muy grande en los municipios más afectados por el conflicto. Y te estoy hablando del Tambo, de Argelia, de Bolívar, de Sucre. Pero en el Tambo llegamos a unas zonas donde de Popayán al casco urbano 1 hora y media, del casco urbano al caserío o al pueblo más cercano unas 3 horas en camino de trocha. Y de ahí tomar un camino de herradura unas 2 horas más, 3 horas más hacia arriba para llegar a unos municipios donde realmente el abandono pues, del Estado es muy grande, hay que decirlo, ¿sí? O sea, no hay presencia del Estado, por muchas razones. Entonces, estar allá y poder visualizarme desde ese escenario donde los mismos pobladores decían, son la primera organización que viene acá a darnos una ayuda, a hablarnos de un proyecto, ¿me entiendes? O sea, Brutal, ¿no? es muy complejo. O sea, en ese momento a mí me llenaba de mucha emoción y Claro. recuerdo que fue una situación que me estremeció muchísimo, casi al borde de las lágrimas de verdad, porque es la comunidad cómo responde a eso, ¿no? Al llamado de una organización en ese tiempo humanitaria, además aliada con la Secretaría de Educación. Era todo un proyecto muy interesante. Yo tenía presupuestado, porque nosotros, obviamente, dentro de los gastos de la acción humanitaria está el refrigerio, una alimentación para los beneficiarios. Yo llevaba para 80, que era lo que el líder comunitario me había citado. Bajaron 250 personas. Pucha. Y entonces yo con el conductor estábamos... y yo dije, Divídanlo en 3. Los 80 divídanlo en solamente 3. arepitas y chocolate, no mentiras. Y Ok. cuando yo le digo al líder, no, venga, líder, o sea, me dice, yo no tengo tantos recursos, no traje para pagar el tema de... Y un poco ofendido, pero en el buen sentido, me dijo, ¿y usted quién le está pidiendo plata cuando ustedes vienen a casa a darnos una ayuda tal? Guárdese su plata, ¿qué tal? La gente empezó a bajar las gallinas. No. ¿Me entiendes? Entonces, ¿eso cómo no te va a mover a ti cuando tú, con una acción tan pequeña que es ir, capacitarlos, que entiendan que la búsqueda activa de los niños es importante para llevarlos a la escuela, para prevenir un montón de situaciones? Eso es para uno, digamos que en el momento de la implementación lo ve como una actividad que tienes que cumplir contractualmente. Claro. Pero la trascendencia que eso tiene en el territorio no te la puedes imaginar. Increíble, ¿no? Y así pues nos podemos acabar. No importa, tenemos hasta las 3 de la mañana, Muchas así que historias, fresco. Pero claro, yo digo que es desde ahí, o sea, esas, Ok. esas posibilidades, ¿sí? O de un señor de 74 años en Tumaco que no sabía leer y escribir y con el proyecto ya pudo terminar su primaria y aprender a hacer su firma y a poder mantener la oralidad en toda la parte cultural de los pueblos afro de nuestro, o sea, ¿sabes? Es decir, claro, obviamente y lastimosamente son pequeñas las cifras de cambio, Claro. ¿sí? Pero no por eso son insignificantes, ¿me explico? Pero cuando tú cambias una vida, cambias una familia y esa familia puede cambiar una Es una comunidad. historia, claro. Es una red, Ujú. ¿sí? Entonces, por eso creo que a veces la acción humanitaria es criticada porque dicen que es asistencialismo, que no sé qué, o que los resultados son muy bajos, pero es que también la necesidad es muy alta. Claro. Sí. Y pues cambiarle la vida a un ser humano, pues ahí también uno dice, bueno, que como entiendes el indicador, o sea, qué Exactamente. tanto es alto, qué tanto es bajo. Y que obviamente Transformas. tú como psicólogo lo sabes y las personas que son profesionales en diferentes áreas del conocimiento saben que tienen que medirse las cosas. El Claro. ingeniero tiene unos indicadores de medición para la producción de X producto. Ujú. Tiene unos indicadores que tiene que cumplir, nosotros igual, ¿sí? Ok. Esos indicadores obviamente están enmarcados en unas lógicas de derechos humanos y tal, y pues políticas de las organizaciones, pero más allá de eso, lo que también se tiene que fomentar mucho son esos principios humanitarios que te llevan a ti a incorporarlos ya como en tu ser, ¿sabes? Como en tu historia de vida. Es una forma de vivir. Exactamente. Ok. Sí, porque el hecho de que pues tú trabajes en esto, claro, es un trabajo, me pagan por ello, no De acuerdo. vamos a hablarlo Sí, 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 como ni más es. faltaba. Pero entonces, si tengo la oportunidad de transformar al menos una vida o varias, De acuerdo. pues le meto el lomo porque No, es que ya es... cambiar una vida no es por lo menos, sino es el trabajo mayor, ¿no? O Eso, sea, es un ser en el humano. mejor de los escenarios, es decir, cambiar Claro. una vida, una familia, una comunidad. Pero también es salvar vidas, porque en muchos casos los equipos que están
en el terreno atienden a esas mujeres que han sido abusadas, ¿sí? Que han sufrido violencia por ser mujer, ¿cierto? La famosa violencia de Solo género, hecho por el ser solo hecho de de ser acuerdo. mujer. Entonces yo me siento en capacidad de violentarte y imagínate en toda la ruta que es, pongamos una nacionalidad Ecuador para cambiar, porque no es ahora solamente Venezuela la principal Ujú. nacionalidad de Pero, inmigrantes. espérame, Ah. pare, respira. Bien, es que quiero que entremos ahí, pero antes de eso Ujú. tú me estabas hablando, listo, del tema del sentido de la vida, Sí, entonces sí. está en el servicio y cómo desde el Ujú. servicio Para mí, ¿no? podemos, Para no, Jonathan. está perfecto, Sí. está perfecto. De Ese es mi pronto, podcast del día. me gusta ese sentido de pertenencia, así Claro, es que sí, en es serio. tu espacio, tienes toda la Ujú. razón. Y es como, desde ahí también, pues para muchos, porque también lo he escuchado y no quisiera irme ya a la parte laboral y Ujú, sí, demás. sí. He escuchado también que la gente dice, pues si usted no encuentra su sentido de vida, si no encuentra la misión, no pasa nada, ¿sí? Y Ujú. creo que hoy mucho de lo que se quiebra a nivel social y que lo vemos todo el tiempo en los pelados, en los adultos, bueno, creo que en el ser humano es que se ha perdido ese sentido de vida. La pregunta para ti, Jonathan, es, ¿se tiene que tener un sentido de vida? ¿Se tiene que tener ese proyecto? ¿O cómo se transita sin eso? Sí, Porque pues creo que también es válido, ¿no? sí, total, pero yo si tú me preguntas, como lo estás haciendo ahorita, yo creo que es más que un sentido de vida, es el propósito, Ok. ¿sí? Porque el ser humano sí tiene una característica diferente al resto de el linaje vegetal, animal, Ujú, etcétera, ujú. mineral, lo que tú Sí, quieras, sí, sí. que habita este planeta al menos. Ahora que estamos en la onda de que hay extraterrestres y tal, por lo menos lo que yo he visto acá, sí, todavía Y no lo donde me sé. digas que viste extraterrestres No, aquí, no, 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 ya. ya eso es otro nivel, ya. Eso sería otro El podcast. podcast decía UFO, entonces ya no. No, realmente yo creo que ahí es donde está el sentido de las cosas. Ok. Cuando tú sí sabes que como ser humano tienes esa capacidad de transformar hasta el mundo, si quieres. ¿Cuántas personas lo han transformado en Mm. diferentes maneras? Sí, sí, ¿Cierto? sí. Muchísimos. Y se me viene a la mente Steve Jobs, por ejemplo, con todo este Ujú. tema del iPhone, de la telefonía celular, un montón de cosas que han cambiado la historia de la vida. Entonces, yo tengo ese poder. Lastimosamente, un cerdito no lo tiene. Ujú. O un árbol, por más que es un ser vivo importantísimo dentro de la Te estructura. entiendo perfecto. Sí, entonces creo que sí debo buscar el propósito de mi vida. Todos Ok, tenemos un propósito, un ok, por qué estamos aquí, ¿sí? Un para qué, o sea, ok, ¿me entiendes? No, no, de pronto el por qué no tanto, no, no estoy tan aliado a los porqués, más a los para ok, qué viví esa situación, para qué me va a servir al final del día, ¿no? ok, ok. Entonces yo sí creo que debe, o sea, procurar al menos, sí, darnos la búsqueda por donde sea, si es por la religión, si es por la ciencia, si es por donde tú quieras, No importa. no importa. O Ok, sea, ok. todos los caminos conducen a Roma, entonces yo sí creo en eso. Porque, y también ahí viene un poco desde los principios de que yo creo, y es que todas las personas son libres de pensar lo que quieran, como quieran, Ujú. siempre y cuando tú no vulneres al otro. Ok. Si tú no vulneras al otro, vives tu vida de manera tranquila y pacífica, está perfecto. O como la Ok. quieras vivir, pero sin dañar al otro. ¿Me hago Bien, entender? me gusta. Ujú. Jonathan, ¿a qué edad pasa eso? ¿A qué edad tú dices, juepucha, cuál es ese día que tú dices, yo como que empecé a sentir que este era mi sentido de la vida, mi para Ish. qué? ¿Cómo a qué edad pasa? Te lo pregunto por qué, porque yo también siento que nos han vendido la carrera, ¿no? Ujú, Y que a ujú. los 20 tú ya tienes que tener el sentido de vida y que a los 30 ya No, lo tienes que llevar a la mitad y que a ok, los 40 ya más o menos estás no, recogiendo resultados. Entonces es sí, como, ¿cómo pasa en tu vida? Cuéntame un poco de claro. eso. No, yo creo que, a ver, si me pones desde la edad o desde el momento de la vida, yo creo que fue cuando fue el único periodo de tiempo en el que he estado sin trabajo en mi Ah, época laboral. buenísimo, me encanta Sí, eso. Ajá. sí, porque fue ahí donde yo, y aquí te lo cuento muy, y si el doctor Sánchez, que lo acaba de mencionar, Dios mío, hice un taller de PNL. Ok, Ya, ok. en ese momento estaba un poco aturdido en mi vida. Eso fue, ya te digo, a ver, yo hago la cuenta. Saludos a los amigos que hacen PNL. Sí, 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 no, es muy chévere. O sea, es una alternativa, es como Sí, sí, un sí, camino es una más. Es herramienta, un camino válido. más. Ajá. Yo tendría unos 24, 25 más o menos. Ok, Más o menos. ok, Pero, digamos, eso fue el disparador de un montón de cosas que pasaron con, sí, 24, 25 años más o menos. ok, ok. Es que estoy hablando de 2000, no, espérate, fueron hace 15, sí, 25 Y años. todos ahí, tin, tin, y está viejo el Estoy viejo, Jonathan. estoy viejo. Sí. Próximo a cumplir años, pues estoy viejo. Entonces yo creo que ahí yo encontré en esa herramienta que estaba un poco desorientado Sí, sí, sí. y encontré allí un montón de cosas interesantes
que yo empecé a aplicar y que de verdad suceden desde la magia del creer que tú lo puedes hacer, Ok, ¿sí? Y yo creo que desde ahí he operado muchas cosas en mi vida, ¿sí? ok. Eh, y lo voy a mandar este video a una colega en Necoclí, porque con ella yo he trabajado mucho el tema de la excelencia, ¿sí? Ok. Entonces, que es un concepto que ahí se aprende, Sí, sí, sí. que no es lo mismo que la perfección, De sí, son dos acuerdo, de cosas muy acuerdo. distintas. Ajá. Entonces, cuando yo me meto esa idea y la absorbo y la apropio, digo, claro, o sea, está en mí cambiar lo que puedo cambiar y lo que no, no, y desde la excelencia puedo hacer muchas cosas. Entonces, yo siempre procuro, y no hago el intento, sino que hago las cosas para que me salga todo en excelencia. Ya que si por alguna X o Y razón no suceden las cosas, bueno, pero yo estoy tranquilo porque di mi 100%. También me evalúo cuando no lo doy, Ok. porque no todo el tiempo estoy, Sí, sí, sí. ¿sí? Maníaco, maníaco. Sí, no, pero sí que fue un momento muy interesante. Entonces, Ok. vi muchas cosas, modifiqué y mira que hice, no, es que no puedo decir, hay una cosa de confidencialidad en eso, pero el tema es que hice un ejercicio sobre lo que tú quieres proyectar en tu vida en un tiempo y tal, Sí, sí, sí. y se dio el 80% de las cosas en los siguientes 3 años, una locura, Ok. una cosa de locos. Entonces Ok, yo ok. digo, fue muy interesante, y de hecho uno de esos, no digo deseos, sino como planes o metas, Ajá. era volver a trabajar en un organismo internacional. Pues yo venía de trabajar con la OIM, lo puedo decir, ¿no? Sí, no Sí, la importa. Organización Internacional Ahora para bien, las si la Migraciones. OIM nos busca, hacemos un podcast, bienvenido. Eso. Y en ese tiempo, y voy a trabajar al Consejo Noruego para Refugiados, que de Ujú. verdad ha sido una de mis organizaciones Precioso. más queridas, porque aprendí mucho. Ahí fue lo del tema de educación, entonces fue muy chévere. Ok. Y eso empezó, entonces ahí me di cuenta que desaprender un montón de cosas, aprender otras más, desde lo que es el ser, el individuo, Ujú, porque ujú. fíjate que ahí se habla también una cosa de ser, hacer y tener, Sí, de acuerdo. ¿sí? Entonces Cómo cuando se tú, cambia la lógica de la vida. exacto, Ajá. eso, entonces yo creo que es así, o sea, primero yo tengo que ser para, si no soy, pues mi familia no existe, nadie existe, ¿sí? De Si no acuerdo. soy yo y no me cuido y no me amo y tal. Que incluso el modelo que tenemos, aquí va a ser una cuña, Jonathan, Ujú, porque sí, sí, el sí. modelo que tenemos nosotros de coherencia y de compasión está basado en esa filosofía. Ah, mira Ser, vos. hacer, tener. Ujú. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, y me parece que es absolutamente válida y comprobable y demostrable. De acuerdo. Luego tú, si eres, haces, y si haces, tienes. De ¿Sí? acuerdo. La Listo. Y consecuencia desde ahí, natural. entonces, pero te digo, también me evalúo cuando no hago, cuando no soy, para poder hacer y luego tener. Buenísimo. Entonces, eso, yo creo que a esa edad más o menos. Oye, Y y desempleado, ¿no? Que es desempleado. complejo. Sí, me acuerdo que además yo llevaba como casi 7 meses, o sea, viví 7 meses de ahorros, por fortuna. Y como al quinto o sexto mes hice el taller. Y ahí empezaron a despegar una cantidad de cosas. Ahí conseguí otra vez trabajo. Ok. Sí, y fue una serie de eventos muy interesantes. Luego hice la especialización, en fin, un montón de cosas bien bacanas. Entonces, claro, conté con esa suerte de pronto de que apareció esto, pero como yo siempre he dicho, yo soy un bobo de buenas. Entonces, cuando me pasan algunas cosas para avanzar Claro, a la que, otra. que Entonces, finalmente es estar dispuesto, ¿no? Porque yo también creo que ujú, pues te pasan cosas cuando estás dispuesto a que las cosas te pasen. Yo hablo un poco de estar disponible, ¿sí? ok. Entonces, si tú estás disponible para hacer el La curso, potencia que hablan en claro. filosofía, ¿no? Entonces Algo tú así. dices, pues voy, ¿sí? Pero si tú no estás disponible, pues no va a pasar, ¿sí? Bueno, sí, sí, de acuerdo, Si de te acuerdo. haces el curso, te mandas la hojita de vida, que lo hemos vivido, lo vivimos hace Sí, poco. ajá. Ay, es que soy sin trabajo, mándese esta conferencia. Ay, no, es que y uno dice, pero ¿qué está ¿Qué pasando? está pasando en O este sea, mundo? Sí, 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 sí. claro. Entonces, mira que es estar disponible y Ujú, seguramente hay días donde hay que vivir en esa urgencia del aquí y el ahora. sí, Amigo, muévase porque es que es aquí donde se puede abrir una puerta, pero si exacto. estás atento, sí, en neuropsicología, pues el sistema reticular ascendente, que es el que se activa para Ujú. visualizar todas estas cosas que están, ¿sí? Y es Y biología que lo es biología pura. pura, Que ya, exacto. claro, uno lo puede amarrar a todas estas cosas que Ajá, está súper ajá, chévere y que me chéverísimo. encanta. Me encanta como lo mencionas, Jonathan, y es cómo aparece un sentido de vida en lo que la mayoría de las personas dirían un mal momento, ¿no? Estoy Ujú, ujú, desempleado, gastándome los ahorros, y ujú. ahí aparece el sentido de vida. ¿Por qué me gusta y gracias por compartirlo? Porque muchas personas cuando pasan por esos momentos complejos, casi que se pierden, ¿no? Es decir, yo Sí. qué sentido de vida ni qué nada, o sea, no tengo ni trabajo, ni el billete se me está acabando, y ese ahí para. De pronto ahí en esa reflexión profunda del descansar, del no hacer, Ujú, del darte el chance como tú de aprender,
pues te puede permitir encontrar cosas buenas. O sea, mira todo lo que pasa en tu Ujú. vida, así que chévere Sí. por mencionar. Sí, sí, sí. Ahora sí, Jonathan, vamos a ir entrando y te voy a pedir que nos puedas hacer como un recorrido, ¿sí? Ok. Como en el tema laboral, que sé que es un tema que Como te la hoja de apasiona. ruta. Sí, como cómo llegas a este tema humanitario, por dónde has pasado y qué estás haciendo hoy y por ahí nos vamos. Bueno, es muchas preguntas a la vez. Bueno, entonces Pero, no, mentiras, mentiras. A ver, voy a empezar por la primera que además como que hila con las otras. ¿De dónde empecé en esto de lo humanitario? Fue muy curioso y fue que yo les llamo esos puntos de bifurcación o Ok. puntos Y en la vida. el día, es El día. el podcast Es- del día. Ah, bueno, ese día. Ese día fue muy interesante porque, bueno, tú y yo estudiamos de noche, ¿no? Ujú. Sí, En sí, la sí, Universidad sí, sí. del Bosque. Bien, bien, bien. La Guiño, mejor. guiño. Y pues creo que, por no decir que el 100% de la mayoría de la gente que estudia de noche trabajaba en el día. Sí, sí. Bien. Yo, cuando estaba en ese momento de la vida, yo estaba estudiando en la universidad, pero yo trabajaba en el día en un call center. Ah, Sí, eso fue muy interesante. Trabajaba en un call center de la OIM que atendía una línea nacional antitrata de personas, contra la trata de personas. Entonces yo estaba como en séptimo semestre de la carrera ok. y me presento a esa convocatoria tal, me gano esa convocatoria. Era trabajar medio tiempo, como de 6 de la mañana a 12 del día, atendiendo una línea de denuncias de trata de personas. Ese era mi trabajo. Pucha, qué duro. Ajá, pero interesantísimo, muy Claro. chévere, o sea, aprendí mucho también desde lo que es la disciplina. Cuando yo empiezo a meterme, claro, mi intención de práctica profesional, que ya uno empieza a pensar, Sí, sí, sí. era la psicología educativa. Eso es lo que yo quería Ok. hacer, ¿sí? Como un orientador o cosas de esas, o hasta profesor, no lo sé. Y entonces yo empiezo a ver la OIM y el trabajo que hacían y no sé qué, y la migración, y a empezar a entender un poco porque realmente yo estaba muy perdido. Empecé a leer y a meterme y me pareció súper chévere. Le pregunté en ese tiempo al coordinador, bueno, que no había la posibilidad en ese momento, en fin, yo entiendo porque no había el cupo para poder entrar como pasante. Ok. Y listo, porque yo hice todo el trámite pues con la universidad para el convenio y la cosa. No se dio. Y el día, entonces yo hablé con la señora Gloria Cajiao, Glorita. Glorita, le dije, no, mira, profe, entonces en un colegio. Y fue el Cristóbal Colón ahí en Usaquén. Sí, sí, sí. Ese iba a ser mi sitio de práctica. Y ese día yo me fui en corbata y la cosa, como nunca me vestía. Sí, sí, sí. En el call center que yo trabajaba, yo subía por toda la 90 hasta la séptima y cogía siempre el transporte hasta la universidad. Ese día, como iba en corbata, me fui por el otro lado, me metí por el parque la 93 a salir a las 100 para coger ahí Usted el dijo, transporte. yo hoy me doy un Sí, champú. Tal Encorbatado, cual, o sea, tal cual, tal cual. para que me vean, decía Tal cual. Francisco Yo Pereira. tenía como 23 años, o sea. Ok. Y tin, caminando tal, paso el parque. Cuando paso el parque está la 94 tal, y sí, caminando, y yo veo a lo lejos a la que en ese entonces era la coordinadora del programa de trata de personas de la OIM, Mónica Perú, fue una italiana. Ok. Nunca lo olvidaré, fue mi primera jefa. Entonces ella me reconoce a lo lejos porque nos habían dado capacitaciones y estas cosas. Y me dice, Jonatino, tal, así, bueno, en su italiano, españolete. Y yo, hola, tal. Y me llamó. Colgó su llamada que estaba ahí. En ese tiempo la Palm Treo, la calcula. Para los que son nacidos en el 2000. Yo tengo una por ahí, toca buscarla. Sí, sí, sí. Bueno, ella está hablando. en Ella mi está hablando. colección, en mi colección. Ella estaba ahí, Trin. Me dice, ¿y para dónde va tan elegante? Que no sé qué. Yo no. Le conté la historia, bla, bla. Me dice, ¿usted por qué no hace la práctica con nosotros? Wow. Así me la soltó. Y yo quedé como. Pues le dije la verdad. Estoy listo para la entrevista. Yo le dije, había hablado pues con esa persona, no sé qué tal. Sí, no, en ese tiempo efectivamente no se podía, porque había sido como un mes y medio, 2 meses. Ok. Pero ahora sí, porque la persona que teníamos de asistente y de pasante, pues ya no está. Entonces, vaya a su entrevista, tranquilo, y a las 6 de la tarde me manda su hoja de vida a este correo, me dio su tarjeta, ¿sí? Ahora te doy mi tarjeta, que ya me dio tarjetas en el trabajo. Y me dice, y me manda su hoja de vida a este correo y tal. Me dice, listo. Yo fui a la entrevista, pasé, es decir, la rectora del colegio, no, usted es nuestro practicante, Ya, yo ya ya, tenía ya. mi lugar de práctica, Claro. estaba ok. Y me voy a la universidad, a la biblioteca en ese tiempo, Sí, sí, sí. donde uno se Quinto metía piso, edificio Siga. fundadores. y alquilé el computador, los 15 No, minutos. no, alquiló, lo prestaban, lo Por eso, prestaban. alquilé los 15 minutos. Todo el mundo imaginándose, oiga, qué miseria le No. cobraron. Digo los 15 minutos, Sí, el sí, tiempo, sí. el tiempo.
Y me metí y arreglé la hoja de vida, tal, pum, se la mandé. Y me dijo, llámeme a las 6:30. Y la llamé, efectivamente, a las 6:30 en punto. Me dice, bueno, mira, entonces empezó a hacerme unas preguntas como del trabajo y tal. Me dijo, listo, yo te llamo en estos días. Ahí quedó el tema. A los 2 días exactos, yo entraba a las 6 de la mañana y salía a las 12, 1 de la tarde más o menos. A los 2 días exacticos, un jueves. Lo máximo, esos días que cambian la vida. Sí, el 16 de marzo del año 2006. Ok. Me llama ella, eran las 5:55 AM, yo ya estaba logueado, o sea, uno se loguea y tal. Yo me llamaba Sebastián Hernández, por confidencialidad en la línea. Ok. Sí, sí, muy buenos días, habla Sebastián Hernández, ¿en qué le puedo...? Sí, algo así, o sea, está comunicado con la Línea Nacional Antitrata de Personas de la OIM, habla Sebastián Hernández, ¿en qué le puedo ayudar? O sea, era todo el libreto, ¿no? Claro, claro. Me dice, hola, soy Mónica, ¿cómo está, Jonathan? Yo, señora Mónica, ¿cómo está? Y yo le solté el Sebastián Hernández Sí, sí, Jonathan... haz tu carta de renuncia y renuncias hoy allá al call center y te espero a las 8 de la mañana aquí en la oficina de la OIM. De una. Ya. Fue así, ya. Huepucha. 5:55 de la mañana. De la mañana. No. De ese, sí, 16 Usted de marzo. madruga todos los días, me imagino. Sí. Desde ese día ya Sí, usted dijo a las sí, 4 siempre, toca arrancar. siempre, o sea, ahí siempre, sí ya. siempre. Sí, soy buen madrugador. Sí. Entonces eso. Uy, Y ahí genial. digamos que fue como el clic porque ahí pude entrar a este mundo como practicante del programa de trata de personas de la OIM. Digamos, ahí brutal. empezó este camino. Y he pasado por varias organizaciones, que eso recuerdo mucho hace poco, mi jefe actual, en la entrevista para entrar a la organización que estoy ahorita, me dijo, pero tú has pasado por muchas organizaciones, cuéntanos por qué. ¿Sí? Porque a veces se puede entender Porque los proyectos son pequeños. por la temporalidad, Sí, claro, pero hubo algo en mi respuesta que es también parte de lo que me ha movido en este mundo humanitario, es aprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque los psicólogos, para bien o para mal, psicosocial, clínico, normalmente, quiero decir, ¿sí? En el ámbito humanitario, el tema psicosocial, tal. Pero otros psicólogos hemos decidido aprender, claro, decía ayer un señor del PRM en un taller, decía, yo soy experto en todo y especialista en nada. Me gusta. Esa está buena. Sí, podríamos ser nosotros, sí, claramente. Perfectamente. Sí. Porque efectivamente, yo como psicólogo, desde los sectores humanitarios conozco temas de salud, obviamente, y ahí está salud mental, temas de protección humanitaria, de seguridad alimentaria, de agua, saneamiento e higiene, de infraestructura, de albergue, de alojamiento, o sea, de transferencias monetarias, sí, porque he podido meterme en proyectos y he aprendido y me ha gustado y he hecho cursos y sí, lo que tú decías, prepararse para llegar a la oportunidad. Cuando eso sucede, pues realmente, pues digamos que tu visión del servicio humanitario cambia. Entonces yo creo que es un poco como desde ahí que es eso, o sea, yo creo que cuando yo entiendo que a través del conocimiento técnico yo puedo brindar a un montón. Sí, es bueno capacitarse y formarse. Pero entonces, bueno, ahí empezó la historia. Estuve en la OIM unos 4 o 5 años más o menos. Pasé por varios puestos. Ahí vino el bache que te cuento. El laboral. El laboral, donde además aparece esa oportunidad de ese taller de transformación personal. Empiezo a trabajar, luego trabajo en una clínica de rehabilitación. Ese fue un trabajo muy chévere. ¿De adicciones? De adicciones. Ese es el mejor trabajo del mundo, Es una locura, pero muy desgastante. El que trabaja con adicciones, sí. Uy, no. Tú sabes que yo llevo 16 años trabajando con eso. Yo duré 11 meses. Exacticos. Te fuiste rápido. Porque digo, pero es muy duro. Es muy desgastante física, emocionalmente. Y porque además nosotros en esa clínica en Villavicencio, que hoy en día es una super clínica, de salud mental, y pusieron una sede en Estados Unidos. Anda. Es la locura, Okay. Sí. Era realmente muy complejo porque se atendían pacientes o pues, personas habitantes de calle. Okay. Entonces calcula tú en una oficina en Apiay, que eso es como a media hora de Villavo, un calor tremendo, a pesar de que tenía un aire acondicionado, pero entre este muchacho habitante de calle, pues que obviamente por sus condiciones no se ha bañado en muchos días, que huele a sustancias. Es decir, es una vaina muy compleja. Las historias de ellos, o sea, y todos los días, y las enfermeras y los médicos, o sea, es un trabajo muy, muy demandante, ¿sí? Porque la población es muy demandante. Sí.
este tema de El nivel de frustración hay que la tolerancia a la manejarlo. frustración. Tengo una experiencia porque justamente a partir de eso yo hice la especialización en Ok. psicología médica y de la salud para poder Buenísimo. tener como un ámbito más administrativo y después fui coordinador, en fin, pero aprender de esa lógica fue bastante complejo. Claro. De ahí paso a una agencia del Estado para trabajar con la población desmovilizada de los grupos armados ilegales, Ok. que fue realmente también un trabajo que me permitió entender que este país está lleno de víctimas que pasan por ser victimarios. No sé si me explico. Es decir, nos han vendido la idea de que el victimario es el guerrillero y el paramilitar y el delincuente y tal. Pero esas personas fueron niños también y fueron menores de edad en un momento que muchos de ellos desde ahí ya estaban empezando a sentir el abandono del Estado, la falta de Claro. oportunidades, no hay educación, te lo decían en lo del proyecto anterior, o sea, estas zonas nosotros llevábamos la educación Claro. a partir de una serie de esfuerzos muy grandes, pero ahí es donde el Estado siento que... Y mira que termina siendo una buena, esa distinción que tú haces y es, no lo justifica, Ajá, pero lo explica. claro, Y cuando tú lo explicas, entiendes el origen de todo el malestar social. exacto. Claro. Entonces, y porque lo que te digo, o sea, atendí personas en proceso de reintegración, que Claro. ese es digamos, su nombre técnico, Ujú. los participantes, así les decíamos, Sí, no sí, el sí, 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 sí. desmovilizado, tal, no, el participante de su proceso de reintegración a la sociedad. Esa persona, te estoy hablando de pelados de 24 años, de 23 años, Juepucha. que pertenecieron al grupo hace 10 años, es decir, entraron a los 13, a los 12, desde diferentes Todo mal, formas. todo mal, sí, todo mal. Sí, todo mal. Claro. Como los hay que no, ¿sí? También. Pero te digo, no es justificar, es entender Es la explicarlo, claro. o sea, lo multidisciplinar, lo multifacético que es este problema. ¿Sí? Este problema no tiene solamente una cara, De el acuerdo. tema de la violencia y todo esto. Entonces, eso me permitió, y recuerdo que pues esa experiencia, luego yo aplico un cargo con el Consejo Noruego como oficial de educación en Nariño, y ahí es donde voy para Nariño, para Pasto. Fue muy interesante porque, volvemos a lo mismo, yo no tenía ni idea de educación. Ok. Había querido ser en un momento psicólogo educativo, pero en lo que había trabajado, la educación no estaba por ningún lado. Claro. Y el cargo era oficial de educación. Entonces, no es estar absolutamente listo para el cargo, pero sí preparado. Y vieron de pronto en mí la potencialidad para poder desarrollarlo. De Y lo acuerdo. hice bien. Estuve 5 años con el Consejo Noruego. Y de ahí, entonces viene también una parte importante en mi vida y es, pues conocí en ese momento la que es hoy en día la mamá de mi hija, ¿sí? En Popayán, yo trabajaba en Popayán, tal, bueno, nos casamos, nos separamos, de ese tema si quieres hablamos un poquito más adelante. Y ahí viene Luciana, ¿cierto? Ok. Yo trabajaba en el Consejo Noruego, renuncié porque ella vivía en Cali, me fui a trabajar a la alcaldía de Cali, ahí trabajé en un proyecto que fue realmente también algo que me cambió la vida por completo. Los gestores de paz y cultura ciudadana. Ok. Esa era la estrategia. Ok. ¿Sí? Fue un esfuerzo de la alcaldía de Cali con la OIM, con USAID, que es un donante muy importante aquí en Colombia. Y ellos, digamos que le apostaron a la segunda oportunidad de las víctimas del conflicto, de los jóvenes expandilleros y de los desmovilizados de los grupos armados al margen de la ley, de los participantes del proceso de reintegración. A esas 3 poblaciones, entonces, calcula el voltaje. 3 poblaciones, víctimas del conflicto, Claro. jóvenes expandilleros y desmovilizados de los grupos armados en proceso de reintegración, que se iban a convertir en gestores de paz y cultura ciudadana en Cali. Genial. Que tenían un componente artístico y cultural dentro de su formación y un componente psicosocial, ¿sí? Entonces era como un clic que queríamos hacer porque ellos querían, bueno, lo que quisimos también, porque eso fue un diseño de un montón de gente, fue algo muy chévere, es que pudieran salir a la calle a demostrarle a la comunidad, pues que, Podían hacerlo diferente. claro, diferente Claro. y activando la cultura. Y tú sabes que Cali es, vamos, ícono en cultura en Colombia y ha invertido demasiado en ello. Y fue un trabajo muy chévere, no porque lo haya coordinado yo o esto, pero creo que si lo puedes averiguar, el modelo ha sido replicado, el modelo hoy en día, Ese modelo lo trajeron a Bogotá, creo, ¿no? ¿O no estoy seguro si en Bogotá, pero hoy en día es la Fundación SIDOC, que es de Ok. Siderúrgicas de Occidente, del exalcalde de Cali, Maurice Armitage, adaptó esa metodología para su fundación, entonces ha súper sido financiada chévere. por Acdivoca, USAID también. Entonces, el modelo ha sido mejorado y ha sido ampliado, pero es eso, o sea, es la transformación social a partir de una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque al joven expandillero, pues, hermano, Claro. ¿quién le da una oportunidad? Es muy difícil. De acuerdo. Hay gente que la da,
hay gente que la da, pero la probabilidad es muy baja. Ni hablemos del desmovilizado. Sí, de O sea, acuerdo. calcula tú, muchos desmovilizados, digamos que se especializaron o quisieron cambiar su forma de subsistencia de medios de vida siendo vigilantes, por ejemplo. Ok. Pero que tú vivas en un edificio y que tú te enteres que el vigilante fue paramilitar. Tú, después de eso, Claro, conscientemente, hay un montón de de prejuicios, paradigmas, de acuerdo. Ajá. ¿sí? Y no piensas en que esa persona tuvo una oportunidad de cambio, que pasó por un proceso de reincorporación, Que hoy trabaja. y que entendió que esa ya no era la vida, que no era el conflicto armado, que era estar con su familia, con sus hijos, Claro. estudiando, trabajando, y ahí entonces se cierran las Y oportunidades. que si le quitas esa posibilidad de trabajo, lo que va a pasar es que sí sabe hacer otras cosas. Exactamente. Y va a volver a una vida que... Exactamente. Claro, muy bravo. Tal cual. De Porque, acuerdo. y este país, tú sabes que pues, no ha parado de estar en guerra. Entonces, cuando se hace ese proceso de desmovilización del 2002, que parte, digamos, del trabajo de esa entidad era poder trabajar con esta población. Y luego entonces se conecta con los grupos neoparamilitares, Águila Negra, Rastrojos, Trabaños, todo esto. Estos muchachos, lo que tú dices, pero pues, es que aquí me están dando tanto y allá tanto. O sea, es decir, el tema es muy complejo. Disonancia muy Muy brava, complejo. sí. Entonces, ese fue un trabajo muy interesante. De ahí paso, como te digo, a trabajar en Nariño con el Consejo Noruego en un proyecto de educación y en Tumaco. Conozco Pasto y Tumaco por el proyecto. Yo llegué a la fase de cierre de 5 años de proyecto. Ok. Entonces lo cerramos y abrimos una segunda fase ampliándonos al Cauca. Entonces ahí yo me muevo a Popayán. Ahí trabajo casi por 5 años, lo que te decía. Y después de eso, el proyecto de gestores. Ahí yo siento que quería dar como un salto, porque yo ya estaba como en los cargos de coordinación y esto, y quise dar como un salto. Y vuelvo a Bogotá y trabajo con Save the Children en un proyecto que ahí ya empecé a trabajar en un cambio con la población que yo venía trabajando normalmente, claro, que eran desplazados o población víctima del conflicto armado, y ahora es con la población migrante. Ok. Y en ese cambio también es entender esa otra lógica, porque eso también es muy complejo. Uno no puede entender tampoco la estigmatización o la xenofobia de una sola vía. Es muy complejo también este tema y es reprochable por donde quieras, porque somos seres humanos antes de ser un venezolano, un colombiano o un ecuatoriano. De acuerdo. Sí, es un ser humano. Tú no vas a decir, ese ladrón que me robó fue ucraniano o este es colombiano. No, es un ladrón o esta persona que me ayudó y que vende y tal y que está saliendo adelante no es ni venezolana ni colombiana, es un ser humano, punto. A partir de ahí, es que eso es muy complejo que Claro. las personas lo puedan también comprender. Porque las historias son muy duras. O sea, es decir, un migrante no se va de su país caminando, David, por deporte. Sí, pues se me O dio la porque, gana. sí, porque, no, vamos, es como de parche, ¿no? Eso es como... Sí, es que Detrás está de hay, moda. detrás hay unas historias muy, muy difíciles, muy complejas. Este tema, y bueno, a partir de ahí vengo y trabajo en la frontera con Venezuela, con otras organizaciones, con Solidaridad Internacional. Estando allá, habían unas situaciones muy complejas porque queríamos hacer un proyecto de transporte humanitario, no se pudo por unas condiciones de migración, Colombia, en fin, gerencia de fronteras, tema de la burocracia en nuestro país, Administrativos complejos. muy complejo. Y aplico un proyecto para coordinar un proyecto con la Caritas de Suiza, ¿sí? Y eso fue algo también bonito. Hace poco, digamos, eso fue en el 2022, todo 2022 prácticamente. Y fue, pero no, 2021, perdón, 2021, 2022. Era un proyecto para coordinar una estrategia de prevención de COVID y resiliencia en Brasil, Perú y Colombia. Yo no sabía portugués, entonces ahí pude aprender el idioma, pues me metí a estudiar y fue mucho mejor poder comunicarme con las personas de Brasil hablándoles en el mismo idioma. Entonces creo que fue algo también muy interesante y ahí ya di yo creo que el salto a los proyectos regionales, porque ya era un proyecto de 3 países. Claro. O sea, de una envergadura bastante importante, porque eran 5 estados en Brasil, 5 provincias en Perú y 2 departamentos acá en Colombia, que eran nada más y nada menos que Arauca y Norte de Santander, la región del Catatumbo y Arauca. Duro. Sí, durísimo. Pero entonces vuelvo al mismo tema, ¿no? O sea, estar donde las necesidades están. Claro. Creo que es ahí. Y estando allí, el proyecto pues termina, ¿cierto? Acaba la financiación. Como pues ya se acabó el COVID, ¿sí? Entonces ya pues digamos las financiaciones para COVID se cerraron y yo aplico a otra organización
que en este momento es donde estoy ahorita, que es Hayas, la organización Hayas. Y pues, o sea, feliz, encantado, porque estoy coordinando también unos proyectos regionales para el tema de protección humanitaria entre Colombia, Panamá, Costa Rica y Honduras, ¿sí? Ok. Y otros también en Arauca y en el Catatumbo, pero pues digamos que desde una lógica mucho más articulada con otros socios en el territorio. Esta digamos que es una cosa completamente diferente a lo que yo estaba haciendo, porque es atención humanitaria pura y dura, es decir, es Ahí en la terreno. emergencia, ajá. Uf, qué duro. Tenemos equipos desplegados en Necoclí, en Apartado, en Turbo, en Capurganá, en Acandí, en el lado panameño, justo después donde termina toda la ruta migratoria. Entonces, digamos que, y en el lado de la frontera con Costa Rica, tanto sur como norte, ¿sí? Y ahora en la parte de Honduras. Esto para decirte, pues digamos que ha evolucionado un poco Ujú, ujú. la historia. Ok. Ya no estoy tanto en el terreno como antes, como quisiera, Ujú. porque fue una historia también muy... Esto de lo humanitario también te conecta mucho por el trabajo con las personas, Claro. ¿sí? El organizar los talleres, el ir a la comunidad, el escuchar sus problemas, toda esa cosa es Entender la, estar lo la que te decía, esencia. estar allá. Ujú. Ya no tanto, pues porque el rol cambia, Claro. pero claro, cuando estoy en el terreno me lo disfruto mucho. Este domingo viajo a Ocaña, voy a probar una ruta alterna porque siempre viajaba por Bucaramanga, pero ahora voy a coger Aguachica y en Aguachica la Ok. camioneta me lleva hasta... Entonces, y ahí estoy ahorita, entonces, Ok. trabajando en este tema con población migrante, en temas de protección humanitaria, de salud mental. Ujú. Sí, tenemos un componente muy interesante en temas de salud mental, en temas de prevención y atención a la violencia basada en género también, porque es Increíble, una increíble. necesidad muy sentida en este tema del tránsito, que es además que, bueno, los gobiernos no entienden que esto no va a parar y la migración no va a parar en el mundo. Los gobiernos y la gente, ¿no? Porque, claro, digamos Sí, que el tema político tendría que entenderlo para que se generen todas estas posibilidades y su demás. merced me regala más Pero cafecito. por supuesto, Hágame el claro que favor. sí. Pero también entender el tema a nivel del uno a uno, ¿no? De Mm, que las personas de a pie podamos entender que es que todos somos migrantes al final del día. O sea, lo que tú decías ahorita, ¿no? Yo nací en Barranquilla, me crié en Bogotá. ujú, Ya ahí empiezan los procesos de movilización social. Es decir, claro, aquí nosotros decimos esto ya es a otro nivel, no vamos a comparar, sí, pero todo el dolor que eso trae, ¿no? O no, sea, complejísimo. es muy complejo. O sea, claro, yo entiendo que a veces las personas no se puedan conectar con esa realidad porque pues no es una realidad muy común, ¿sí? Al menos ahora. Sí. Pero, y además todos los juicios que existen, es decir, yo creo que ahí es donde tenemos que, sí, como sociedad empezar a cambiar y entender que la migración históricamente en el mundo ha sido más oportunidad de mejora que de problemas. ¿Me explico? Ok. Una sociedad como la de Estados Unidos no se podría concebir sin la migración. La migración Ok. de Inglaterra, de Italia, de Europa completa Ok. a Estados Unidos. La migración de Centroamérica y de Suramérica, la fuerza laboral, intelectual que ha aportado a los Estados Unidos es... Suma. No, y piensa así en Europa también. O sea, es decir, claro, es un fenómeno muy complejo y no te quiero hablar del Mediterráneo, que en el Mediterráneo el problema también está bastante complejo, en el Ok. estrecho de Gibraltar. Si te dan la opción de por ahí investigar, es un tema muy, muy difícil porque es todas las personas del África que van subiendo hacia Europa, pero ese estrecho es muy difícil de pasar a pesar de que se ve en el mapa muy pequeño. Ok. Solo para contarte un poco que Sí, sí, la sí. migración no es solo aquí, sino que se está dando por todos lados. Ok. Y atenderla desde una dinámica mucho más compasiva, ¿cierto? También, porque creo que es un poco eso, ¿no? Si yo no me pongo en los zapatos de la otra persona para entender su situación, pues cómo la voy a ayudar a que su realidad cambie, a que su forma de entender la situación cambie. Cuando los equipos nuestros trabajan con estas personas, además David, que a veces son minutos, Ujú. porque están haciendo la fila para poder abordar y tal, son minutos, No hay ¿no? tiempo. No hay tiempo. Entonces Claro. toca ser muy claros, muy concisos en la información. Y hace poco estaba yo en Turbo y una señora, ¿no? O sea, yo venía caminando, estábamos haciendo un monitoreo de protección, justamente pues de ver como los perfiles, más o menos cuántas personas, el número de niños menores de 5 años, o sea, todo el tema porque se ha aumentado demasiado el número de niños menores de 5 años pasando por esa ruta. Y una señora decía, así, tenía dos niños acá y otro acá. Uf. Y iba caminando y como
bueno, ya ahora sí, confiando en Dios, nos llegamos a Estados Unidos, vamos que no sé qué, o sea, con esa, es que es un tema que uno no lo puede entender, Brutal. porque tú vas, o sea, vas con tu mochila a Estados Unidos y estás apenas en Turbo, Colombia. Es, Hijo de puta. entonces, claro, nosotros trabajamos para informar a las personas, para que sepan cuánto les falta también en esa ruta, porque Claro, necesitan saberlo claro, para que se porque programen de alguna manera, uno de los claro. problemas más grandes es justamente la falta de información. Y que se pierden en el camino, ¿no? Que es lo más jodido. No, las historias son y cada vez son más duras, cada vez son más difíciles. Es que a esto se le suma el narcotráfico. No, y no quiero No, o hablar de sea, eso porque eso es otro, ahí me meto en claro. unos problemas, pero allá está Todo. muy Claro. complicado, o sea, es muy complicado todo, la dinámica, lo que te digo, es un fenómeno que hay que prestarle atención. Nosotros estamos obviamente haciendo la incidencia posible, Ujú. todo el trabajo desde este sector es eso, es atender las emergencias, pero también hacer como advocacy, ¿no? Como todo ese Claro. tema de qué podemos nosotros visibilizar ante gobiernos, para que las políticas cambien, sean más mesuradas, en fin, o sea, Ok, hay un ok. montón de Bien. trabajo allí. Entonces en eso estoy ahorita, Chévere. muy feliz, aprendiendo un montón, viajando y conociendo, porque pues sí, esto me permite también eso, que eso es otra de las cosas que me parece como la ventaja de que además amo mi trabajo, que es lo que yo creo que es mi misión de vida y pues me permite conocer, entonces pues Además, creo viajo. que moñona. Está chévere. Oye, Jonathan, mencionaste ahorita algo y pues en línea de todo esto que tú estás trabajando, la importancia de sensibilizar. Yo sé que lo que va a pedir es atrevido, yo lo Ujú, sé, o sea, ujú. pero, pero si pudiéramos hacer un resumen chiquito de, no sé, lo que te tome, como qué debemos saber, es decir, la gente de a pie que está escuchando este podcast, eh, es decirle, o sea, yo quiero que hagamos un llamado Ujú. a la sensibilización desde esa historia que tú tienes en la cabeza de lo que está pasando. ¿Qué tenemos que saber? Es decir, cuáles son esos conceptos mínimos que tendríamos que tener en la cabeza para que este tema de todas estas personas que están lidiando con este sufrimiento, entre todos podamos hacer que sea diferente, que no les toque tan complejo. Sí, yo creo que, bueno, hay varios Sí, 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 lo y voy a entiendo. empezar, primero que se me viene el tema es no juzgar, no juzguemos, Ujú. ¿sí? Porque cuando tú entras de juez ante cualquier situación, con tu esposa, con tus hijos, con tu compañero de trabajo, ya estás en una posición de desventaja de entrada, De porque eres acuerdo. el juez y el juez dicta sentencia, Sí, ¿cierto? sí, sí. Ese es su rol. Cuando tú te cambias en ese rol y te pones en el rol de la empatía, ¿cierto? De, venga, es que el dolor de esta persona que me está contando que yo la veo en la calle con el cosito de dulces, ahora me viene a decir, que eso es explotación. Sí, claro, es explotación laboral, pero precisamente porque es una vulnerabilidad en la que está esa persona. De acuerdo. ¿Me explico? O sea, ese no es el punto es la vulnerabilidad. Entonces, cuando tú ves la vulnerabilidad en el otro desde la empatía y no desde el juicio, creo que eso es un tema que, poniéndolo en términos muy sencillos, me Sí, sí, parece que sí. puede ser lo que las personas deberíamos empezar a hacer, Ok. ¿sí? A no juzgar, a ser más empáticos, ¿cierto? No te estoy diciendo que tienes que llevarlo a tu casa, a comer y tal, porque me han contado mis amigos muchas historias, así como historias muy buenas también, de que esas personas nos pueden ayudar. Y por eso te estoy diciendo, estas personas no para ponerse una nacionalidad, porque por el Darién Seres han humanos. pasado, si no me equivoco, más de 60 nacionalidades Wow. están pasando todo el tiempo. Y pasan por Colombia. Entonces, no podemos hablar solamente de una nacionalidad, ¿me explico? De acuerdo. Eso para mí sería como lo más Ok. importante. Ahora, lo otro es, claro, si usted cree que puede ayudar a una persona desde sus condiciones, pues también. Y creo que eso tampoco es un tema de la nacionalidad. Sí, sí, sí. Ser compasivos. Ser Ver el compasivo. dolor del otro y ver Sí, qué puedo hacer para porque también, resolverlo. obviamente, hay muchos colombianos que la Ujú. están pasando mal. Hace poco nosotros atendimos una emergencia en la vereda del Tarrita, en Ábrego, en Norte Santander. Ok. Una avalancha, pues se llevó un montón de casas, hubo un montón de personas. Eso no sale mucho en las noticias, ¿sí? Ujú. Entonces, y si tú te puedes unir a una campaña de estas, pues hazlo, ¿sí? Claro. Claro, documentate bien, infórmate que no va a ser un tema ahí de ahora por el tema político, pues que tu donación no vaya a una entrega de un mercado del alcalde X o candidato X o Y para que De eso sí. acuerdo. Hay que ser muy cuidadosos también con eso. Pero si lo puedes hacer, bacanísimo. O sea, y hay muchas formas de hacerlo. Hay Ujú. muchas fundaciones donde tú puedes donar o vincularte de manera voluntaria. O sea, es que a los seres humanos nos falta ver al otro. De ¿Sí me acuerdo. entiendes? Y verlo, venga, o sea,
yo también, estamos en una posición de privilegio, David. De acuerdo. ¿Sí? Y eso no tenemos que olvidarlo. Ujú, ujú. O sea, tú y yo estamos en una, y muchas de las personas que nos van a escuchar y ver, estamos en una posición de privilegio, acuerdo. No absolutamente. nos duele nada. No, de absolutamente, acuerdo. por fortuna. Ujú, Sí, gracias así a los es. dioses, a Dios, a Jehová, a Alá, a quien quieras. Ujú. Entonces, agradezcamos eso y otra forma es que esa retribución la hagas desde el agradecimiento, no desde, Me gusta. y al otro día, entonces yo hice esto. Yo lo digo porque es mi trabajo, claro, y cuando De te menciono acuerdo. algunos éxitos de los muchos y que no los hago yo, sino los equipos, pues es parte de esas satisfacciones que te da Las el poder pequeñas hacer. victorias que Sí, hace porque que también uno se hay otras que mantenga. son muy duras. De acuerdo. Así como ha habido luces, también ha habido sombras, ¿sí? Pero creo que un poco eso. Para mí, ese es, Ok. para no llenarnos de muchas cosas, si tienes desde tu ser, cultivas eso, el no juzgar, el ver con empatía, el ayudar al otro, el apoyarlo, el escucharlo. Mucha gente, creo que tú lo sabes, Sí, de David, acuerdo. le hace falta un buen abrazo. Yo soy de los que abrazo cuando saludo a las personas. Eso lo aprendí también justamente en el taller de liderazgo, porque eso conecta desde otra lógica. Sí, sí, sí. Y me ha pasado que he conectado con personas que las abrazo y me han dicho al tiempo, marica, ese abrazo suyo tal esa vez, eso, ¿usted por qué lo hace? Porque eso como que lo rompe a uno, lo desarma. El abrazo desarma, ¿sí Y me además entiendes? que es endorfina pura. Con toda. Claro. Cero cortisol, más endorfina. Entonces, Claro. eso creo que es también una Ok. buena estrategia. O sea, abrace más, ¿sí? Conecte más. Mm. Estamos muy pegados a los teléfonos, ¿cierto? A las pantallas del computador, al televisor. Entonces, esos momentos de conectar también te permiten ver al otro con esos ojos de la humanidad. Y por eso te digo, y ahí ya entra el tema de somos seres humanos. Punto. No eres venezolano, yo no soy ecuatoriano, haitiano, cubano, afgano, sí, marroquí, o sea, un montón de nacionalidades que están transitando por... Somos humanos. Ya, punto. Punto. ¿Listo? Yo creo que sería un poco eso. Me encanta. Yo hace un tiempo utilicé un término que tú, gracias, hiciste ahí la corrección y que creo que termina siendo un tema muy cotidiano, ¿no? Entonces, el de la legalidad y de la ilegalidad, ¿no? Entonces, Ya. que yo estoy en este país ilegal, Ajá, ¿sí? Que, ya, que fue sí. para mí Ujú, como buenísimo, Sí, ¿sí? Hace sí. ya rato. Sí, sí, sí. Pero explícanos ese término porque yo creo que muchos de nosotros en esos acercarnos a la población, incluso ayudar desde con que cambien ese concepto, porque incluso cuando tú te sientes ilegal, pues estás escondido y tienes miedo y pues todo lo que, pero dilo tú que es Sí. que eres el que sabe del tema y No, quiero... es que yo, igual es que esos son temas de los conceptos, Ajá, ¿no? ajá, Desde los acuerdo. derechos humanos. Ajá. La Carta de los Derechos Humanos te dice que tú por el hecho de nacer y de ser un ser humano ya tienes un montón de privilegios, ¿sí? Ujú. Es decir, tienes un derecho a una nacionalidad, a ser reconocido en la sociedad, a tener una identificación, un montón de privilegios, ¿sí? Por el hecho de ser humano. Entonces tú no tienes un estatus de irregular, de ilegal De ilegal. en el mundo. No lo tienes. O sea, no eres ilegal porque naciste y eres un ciudadano del mundo. Punto. Desde los Ujú. derechos humanos. Ujú. Viene el otro concepto que es la irregularidad. ¿Por qué? Porque claramente nuestro mundo se ha dividido políticamente. Hay unas fronteras, ¿cierto? Por eso tú sacas una visa o un pasaporte para que tu identidad sea tenida en cuenta en otro país, porque jurídicamente tú puedes ir a hacer alguna cosa o te pasa algo, te tienen que repatriar. Es decir, es un tema del orden político del mundo. Ok. A partir de ahí, entonces, claro, si yo voy a un país que me piden pasaporte y llevo mi cédula y entro, ¿crees que estás ilegal o estás irregular desde tu estatus migratorio? Ok. Bueno, ya lo sé, yo ¿Ya ya lo sabes? aprendí. La respuesta es Irregular. irregular. Estoy irregular, Claro, porque no ilegal. lo regular, es decir, la regularidad, lo que está estipulado en la ley de ese país es que tú debes además pasar por un punto migratorio y sellarlo. Ujú. Si no, es como si no hubieras entrado a ese país y entras en un problema jurídico, ¿sí? Ok. ¿Me explico? Sí, sí, Desde sí. ahí. Entonces, no hay que categorizar a las personas como ilegales porque no hay nada ilegal. Ay, me encanta ese concepto, la verdad me No, parece que es porque clave. no somos ilegales. Es decir, Ujú. ilegales es el grupo ilegal. Son los únicos ilegales. El resto Que somos... en la edición le ponemos ahí, como para darle... Usted me dijo que este era mi podcast. Ese es el tuyo, sí, señor. Entonces, es eso. Sí, creo que esa es la Claro. diferencia conceptual. Es que me parece clave, Jonathan, porque
lo escucho, sí, pues en los temas que manejo, no, es que estoy ilegal. Después de eso me he vuelto el promotor número 1 del concepto. O sea, nada que Maravilloso, hacer. gracias, gracias, Sí, gracias. porque pues no estás ilegal, estás irregular. Sí. Y es que yo sí creo que cuando tú sientes que estás haciendo algo ilegal, Ujú. pues te tienes que esconder, tienes que huir, no puedes entrar en la legalidad. Exacto. Y no es así, o sea, tú puedes hacer todo legal Ujú. y vas buscando tu regularización, Sí, que sí, son sí. dos cosas que pueden pasar al tiempo. Por Es decir, supuesto, no exacto. permites que te exploten, no permitas que abusen, o sea, es que cuando entendí el concepto, entendí un montón de dinámicas sociales que se dan. Porque Claro. si yo percibo que soy ilegal, yo acepto todo lo que tú me hagas. Porque tú que eres el dueño de esta tierra, pues úsame. Ujú. Yo estoy ilegal, escóndeme además. ¿Y cuál es la emoción ¿Sí? primaria ahí? No, pues el miedo. Exactamente. Brutal. Entonces, o sea, y es el miedo que te paraliza, claro. no el el que te impulsa. Estoy de acuerdo contigo, absolutamente. Porque además es una posición dispar, absolutamente. Tal cual. Absolutamente. Entonces, y tú estás a expensas de lo que te diga el resto. Y ahí yo creo que ahí sí hay una cuña que creo que de las únicas cosas buenas que hizo el gobierno anterior fue promover, se nos promo- calentó esta vuelta. fue promover el tema del estatuto temporal para la población venezolana, Ajá. ¿sí? Que es un estatus regular, ¿cierto? Por 10 años. No es la solución, pero Pero solventa. cognitivamente Exacto, te quita ahí el va. problema. man. Ahí va. Ese es el punto. Entonces, mentalmente dices, tengo un documento que me acredita Ya. como una persona regular en este país. Tengo un número que me identifica. Ya, eso, Sí, exactamente. Eso, te dan un nombre. cuando uno escucha esas versiones de las personas migrantes provenientes de Venezuela, sobre todo, dicen, no, es que esto ya que la aplicabilidad de el Ah, eso acceso ya a es otra derechos, cosa. no Ya vamos a es- meter ahí. No, vamos a meter ahí. Dios mío. Pero mira que sí, es que yo creo que cuando tú te entiendes que puedes buscar un trabajo, qué sé yo, o sea, como Ujú. que hay un montón de cosas que tú puedes hacer Mm. sin miedo, mientras resuelves tu tema de regularización Sí, en sí. el país que estés, Sí, donde sea. pues esto te cambia la vida. Totalmente. Es decir, no permites que el otro te atropelle. Ujú. Sí, que es un poco lo que yo entendí ese día. Yo decía, pucha, claro, es que si yo me siento que estoy cometiendo un crimen, pues estoy violentando todo. Y eso está mal. O sea, yo aquí Sí. estoy buscando mi regularidad. Y esas relaciones Sí. de poder entonces se crecen Mal. y todo mal, como tú dijiste Todo ahorita, mal. todo mal porque ahí se empiezan a reproducir toda esa serie de violencias, lo que te he contado. Es De decir, acuerdo. ahí digamos que si nosotros no frenamos ese tipo de cosas desde nuestra misma casa, desde promover de alguna manera sí, la compasión. De acuerdo. Para mí es un poco eso también, porque definitivamente si no vemos al otro, y por eso te estoy diciendo, o sea, aquí yo estoy hablando en este momento de los migrantes y refugiados, pero a la persona víctima del conflicto, al niño que ha sido abusado, a la mujer que es madre de cabeza de hogar de 3 desplazados, o sea, es esto, o sea, es una situación, digamos que si tú no lo miras desde varios ángulos, no lo vas a poder De entender, acuerdo. ¿sí? No lo vas a poder entender y que pueda también como convertirse en un movilizador para que venga, quiero hacer algo diferente, ¿sí? Súper. Jonathan, esto pasa volado, está buenísimo. Sí. Quiero, Dios mío. sin que no haya afán, pero pues No, como no, para en hacer absoluto. conciencia del tiempo. ¿Cómo conciliar la vida? Aquí ya me voy a meter en Uy. temas personales aquí con el señor Jonathan y Muy es, bien. nos has contado un poco todo este tema de estar al servicio de otros. ¿Cómo nos contaste 5 años en un lado, 4 años en el otro, 3? Pucha, ¿cómo conciliar la vida personal, no? Porque también creo que el tema humanitario, el tema de el servicio, pues ahí vuelve la cuña, desde la autocompasión también es cómo nos entendemos, ¿no? Y lo pregunto también porque sé que hay profesionales que nos escuchan que están diciendo, Sí. bueno, ¿cuál es la vida que quiero elegir? Y bueno, la gente en general, creo que sus proyectos de vida también se mueven en relación a cómo conciliar la vida laboral, la vida personal. En este tema humanitario, ¿cómo funciona, Jonathan? Uy, es bastante complejo, David, porque fíjate que, como te he dicho, en los viajes son muchos ahora en este momento. Ujú. El desgaste emocional es muy fuerte también, o sea, tú realmente cuando llegas de esos sitios, o sea, si no eres un ser humano, no llegas quebrado, o sea, es así. Bravo. Pero a pesar de eso, lo que te digo, como para mí es como un propósito en la vida, Ujú. definitivamente,
sí que hay espacios de soledad y bastantes. Y creo que este sector humanitario, lo hemos hablado con algunos colegas, ¿no? Es bastante desafiante en el tema del manejo del tiempo, ¿sí? Ok. No digo que todas las personas que trabajan en lo humanitario sean solteras y tengan un gato, no, porque no es así. O sea, conozco muchos colegas y de hecho con responsabilidades gigantes en cargos, digamos, gerenciales o de dirección, que son padres de familia con sus hijos. Pero creo que sí manejar el tema de los tiempos, si no se tiene una pareja, hombre o mujer, que entienda que ese trabajo es demandante en ese sentido, apague y vámonos. O sea, Claro, una eso es uno de los, comprensión. creo que cuando hablábamos de esos temas porque bueno, es efectivamente la búsqueda de esa persona que entienda tu dinámica de trabajo, ¿sí? Y de vida además, porque yo no voy a dejar de hacer lo que yo quiero y lo que me apasiona, pues por algo, por alguien. Eso también es una decisión que yo he tomado. Está buenísimo, claro. No lo voy a hacer. Si otra persona lo hacen, perfecto también, o sea, lo que te digo, ni malo ni bueno. Pero me preguntas a mí, es complejo, sí, es una vida solitaria, es una vida que a veces, a mí me ha pasado que estoy en el hotel X en tal lado y digo, ay, y aquí solo. Sí, es así, es así. Claro, Y al otro día claro. al taller, ir a la comunidad, etcétera. Pero también es como esos momentos donde, pues como ser humano también me cuestiono, digo, bueno, sí, o sea, debería estar aquí o estar en otro espacio de la vida, pero así como dicen, pero entonces pienso en esto y se me pasa, ¿sí? Pienso en que Me esto acuerdo de cuál es mi sentido de la vida y y se se me me pasa. pasa, se me pasa. Ok. Claro, lo que te digo, o sea, a veces hay momentos en los que, qué bacano poder estar en eso. Dentro de poco voy a conocer Honduras, no conozco Honduras, voy a viajar a Honduras a un tema, digamos, de capacitación y temas técnicos. Voy a conocer México también. Eso es otro tema que me apasiona. Me parece muy bacano y te lo puedo contar porque son esas pequeñas victorias que tú dices que otras personas dirán, ay, no, pues qué culada viajar a México, ¿sí? Pero para mí es todo. O sea, Claro. desde mi historia de vida también, desde lo que implicó el poder empezar a estudiar psicología, esa historia que fue bastante como dura, es interesante. Entonces, poderlo ver desde ahí, yo creo que es como lo que para mí funciona, ¿sí me entiendes? Buenísimo, buenísimo. Tú sabes que hay una pregunta que no se me puede ir acá y es, en ese ser papá, ¿cómo funciona hoy para ti con toda esta información que tienes? O sea, Uy, yo te lo digo, a ujú. mí me cuesta cada día más. O sea, yo me meto cada día en el instituto y desde la compasión y Mm. trabajar y todo lo que hacemos con los centros de rehabilitación, bueno, con todo lo que hacemos y yo digo, pucha, pensar en estos pelados que van creciendo desde el ser papá Ujú. me cuestiona, me frustra, me asusta. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo es eso? Bueno, el ejercicio que sí hago es de verdad soltar un poco tantos miedos, Ok, porque muchos de estos miedos que yo tengo, que de tuve o que he acuerdo. trabajado en mi vida, son heredados de mi madre. Tengo absolutamente claro, y de mi padre. Lo tengo absolutamente claro. Mamá, gracias, papá, gracias. Súper porque me ayudaron a De entender un acuerdo. montón de cosas y a superar un montón de adversidades. Y la resiliencia creo que también es un Ujú, aspecto ujú. interesante que yo he podido desarrollar. Entonces, yo creo que en mi caso he sido un padre a la distancia, ¿sí? En el Lastimosamente. mío igual. Ah, bueno, somos dos. Pero la Podríamos hacer un distancia, podcast claro, de eso, podríamos. perfecto. Así que cortamos acá Paternar en la y ahora distancia. hablemos de... Y tengo varios amigos que están en la misma. ¿Sí? Lo que no implica No que seas un padre paternar. ausente. Ujú. Ojo, la distancia no es ausencia, De acuerdo. ¿ya? Entonces yo sí procuro estar en contacto con mi hija, he estado en los momentos, digamos, claves de su vida, sí, de su corta vida, tiene 6 años Luciana, Divina. y de verdad creo que mi relación con ella hoy en día es absolutamente maravillosa. Ella me dice todos los días que me ama, que me quiere, que me extraña, que cuando voy a ir, yo procuro ir cada mes, mes y medio, con esta locura del trabajo me lo permite. Pues también he contado con que mis supervisores me han ayudado a veces a estar unos días allá, a teletrabajar allá, que eso también es el salario Chévere. emocional, ¿no? Claro, claro, claro. Y cuña para ahí para Camilo. Eh, Jefe. eh, yo veré, esto usted lo va a saber. Entonces, creo que desde ahí yo también he podido aprovechar el tiempo con ella. Claro. Yo hace poco tengo una gran amiga argentina, Cecilia Bertolini, te amo. Está en Panamá. Ella también es mamá soltera, digamos, ahorita porque se separó y tal. Y me decía, es que ustedes son los papás payaso. Anda. Ustedes, los papás separados, son papás payaso, ¿sí?
¿Por qué? Porque cuando están con los hijos es el salón de juegos, es ir a comer rico, todo es maravilloso. Ya cuando nos toca a las mamás el regaño, la prohibición, si el castigo no físico, pero si el castigo de quitarle un apetitivo, pues ahí es donde está el tema un poco complejo de esa relación dispar. Y me dijo ese concepto y me quedó sonando. No para volverme entonces el papá regañón y tal, pero sí para hacer conciencia de eso. ¿Sí? De la tarea. Sí, de que no puedo ser solamente el papá payaso. De acuerdo. ¿Sí? Claro, quiero estar el mayor tiempo con mi hija en buena onda, obvio, no lo voy a negar. Pero que si hay un comportamiento que puedo trabajar y que lo vengo trabajando, lo puedo trabajar allí. O el tema de la educación. ¿Sí? Ayudarle con el tema de X materia, cuando esté con ella también practicar, o sea, otras cosas diferentes a solamente ser papá payaso. Entonces, a partir de ahí yo creo que también eso es importante. Me gusta Sí, el concepto. A mí me parece súper chévere y creo que ella se lo inventó, o no sé, pero me pone a reflexionar y me puso a hacer otras cosas diferentes también con Luciana. De acuerdo. Y sí, yo creo que, claro, la añoranza está en poder estar más tiempo con ella, ¿cierto? En poder tenerla más cerca. Eso sería el ideal porque ella está en Popayán. Entonces me implica, digamos, el viaje y la cosa. Claro. Pero a pesar de eso, yo, como te digo, lo siento y lo puedo percibir en su comportamiento hacia mí, que es una relación, digamos, de cariño, de papá, de hija. Ella sabe que yo soy su papá, ella sabe que soy autoridad, que hace cosas como yo las hago, ¿cierto? Que me imita, que hace aprendizaje vicario. Pero es aprendizaje por imitación. Sí, que imita a su papá o a su mamá y que hace el modelo. Hay muchas personas que dicen que se parece mucho a mí, como si yo lo hubiera negado. Jamás, fue absolutamente planeada. Entonces, claro, es también esas cosas que me digan, es que hace igualito esto, que hace tal cosa, o que en esto se parece mucho a ti. Esas cosas, siento que es ese vínculo que he podido generar con ella sin estar con ella todo el tiempo. Súper. Y te lo preguntaba por eso, ¿sabes? Porque yo creo que, esta pregunta no fue que tenía combustión espontánea, sino teniendo tu historia en la cabeza. Se trata de eso, ¿no? Es decir, puede que no estés presente físicamente, pero no te puedes quitar. Es decir, los pelados necesitan que tú hagas presencia en la vida. Sí. Y creo que eso también hace que cambie un poco el concepto. Es decir, hoy la tecnología funciona un montón, o sea, no es el ideal, está bien. Yo hay días donde le digo a mi hija después de 3 horas, mi amor, ya no más pantallas. Y dice, papi, pero es que estaba hablando contigo. Entonces, sí, pero ya no más pantallas, o sea. Sí. Pero funciona, es decir, ¿cómo haces presencia a la distancia y rompemos de todos estos paradigmas que hemos estado hablando hoy? El paradigma de que si estoy lejos, no puedo hacer mi rol de paternar. Por eso te lo preguntaba, porque sé que eres un papá súper presente y pues es como motivar a esos hombres que nos escuchan también a decirles, hey, o sea, pellizquese que los pelados necesitan que la vida funcione diferente, ¿no? Es que no hay que olvidarnos, o sea, nosotros venimos de unas historias de crianza complejas. O sea, si pensamos en las historias de nuestras generaciones más, digamos, antecesoras. Violentados. Mi abuela, que fue maltratada cuando era niña por su papá, que pensaba que la única manera era con el palo y tal, porque ella es de Sardinata, Norte de Santander. Luego eso se lo puede transmitir a mi mamá. Mi mamá, en alguna medida, nosotros... A mí en toda la medida. Y esta generación, o sea, tú y yo, nuestra generación, tuvimos esa posibilidad de aprender una serie de conceptos, de elementos comprobados para cambiar la forma. Y que funciona también. Y no me pueden decir, no, es que ahora todos son cristales. No, eso sí es mentira. Carreta. Eso es carreta. O sea, hay pelados de 20, 23 años que son repilos, como también los que son huevas, como nuestra generación era igual. De acuerdo. Sí, igualito, eso no ha cambiado. Pero cuando tú piensas en que o sea, a los chicos de 23 años los puedes cambiar, pues hombre, o sea, no tiene mucho sentido, ¿sí? De acuerdo. Entonces yo creo que a los papás que no han vivido ese rol, les digo, es que estás criando a un ser humano, ¿sí? A un ser humano. Y tienes el poder de transformar eso que viviste de pronto en tu vida. A ti te pegaron, a mí también. Me dijeron groserías, creo que a ti también. Sí, de acuerdo. Pero no tiene que ser el mismo patrón para los hijos. Y no hay nada más bonito que uno ver ese crecimiento de al lado cuando uno está presente, ¿sí? Esas cosas que aprenden de uno, que te pregunten, que tú te sientas también, o sea, como parte de su vida. Eso es lo más bonito de ser papá para mí, ¿sí? Su amor, esas demostraciones de amor, que me haga un dibujito. Ella me hizo un dibujo mío
Yo lo plastifiqué como un llaverito y todo porque ella me lo hizo. Con la chévere. camisa azul porque el azul es mi color favorito. No vamos a entrar en ese tema. No. Continúa, por favor. Porque claro, primero yo puedo entender desde ahí a los padres ausentes que pueden decir, no, es que no tengo plata para viajar, ¿sí? O es que el problema es con la mamá de mi hija o de mi hijo, o cualquier cosa. O sea, para no hacer algo se inventaron las excusas. Me encanta eso. Repítelo, por favor. Para no hacer algo se inventaron las excusas y los comités. Y Si las tú no quieres reuniones de hacer trabajo. algo, crea un comité. No, mentiras. Pero sí realmente, o sea, todo es susceptible a hacerlo, De acuerdo. siempre y cuando tengas voluntad. Yo también entiendo porque hay casos, me van a decir de pronto en los comentarios a tu podcast, pero es que de verdad hay situaciones problemáticas con las mamás, tal. Sí, o sea, yo también los tuve. O sea, los primeros años fueron muy complejos. Los dos primeros años. Pero puedo decir que hoy, como es el presente, hoy mi relación con la mamá de mi hija es absolutamente fantástica. ¿Sí? Ella me comunica, yo le comunico con el mayor respeto, llegamos a los acuerdos, tranquilos, ¿sí? O sea, de verdad, no somos los mejores amigos, no hay que serlo, No hay que serlo. no hay que serlo. Porque eso es lo otro. Es que yo tengo que estar bien y el man que... Es que vienen también los temas de las patologías, ¿no? Que ser posesivo y que no sé qué. Ahí es donde viene el problema. Porque entonces, si tú no rompes ese concepto de que si está separado y se acabó, para mal o para bien ya. Ahora queda el rol de ser papá. De acuerdo, que Que son no- bien diferentes. Sí, y por eso te digo, en mi Ujú. caso también de pronto, por lo que yo fui absolutamente consciente y Luciana fue absolutamente esperada y preparada, también ejerzo mi rol desde allí, ¿no? Yo quise ser papá Chévere. y me gusta hacerlo, ¿sí? Y me parece muy chévere. Quisiera estar más tiempo presente en ella, sí. Seguro. O sea, de verdad, o sea, es muy duro a veces. Me ha pasado también de estar en esas situaciones, digamos, me pasó hace poco, bueno, a comienzos de año, que estuve en Panamá en la parte del Darién, cuando ellos llegan, después de pasar todo el Darién, y ver niños con sus piecitos Uy. destrozados. O sea, hermano, mire. Y en la noche hablar con mi hija y verla sana y tal, pues es inevitable que uno Sí, se no. llene de emoción No, y, no y sensibilizarse. exacto. Entonces, y claro, pues lloré y ella me preocupó, ¿por qué está llorando? Pues le expliqué, me dijo, ya tranquilo, ya es todo como cuando Cosita. uno le dice a ella que no llore más, tranquila, que ya va a pasar, igualito. Entonces eso es muy, muy difícil. Pero es eso, o sea, es lo bonito de muchas de las cosas de la paternidad que hay muy bonitas. O sea, no todo es malo, ¿sí? Y antes, de hecho, yo lo hablaba hace poco con un amigo, de verdad que me toca la parte fácil en la crianza de mi hija. Sí. Yo, sí, de verdad, o sea, hay que las cosas que decirlas como son. Yo no estoy 24/7 con ella, es la mamá. Entonces, ponerme yo en el plan del fastidioso, del no generar un espacio tranquilo. Y si tú, amigo, amiga, no has podido resolver, pues siéntese y hable y diga, miren, no funcionó como pareja, qué embarrada, de verdad, me duele mucho y esto me va a durar en sanar, whatever. Pero somos papás. Entonces, y estamos creando una vida. Hagamos lo mejor posible. ¿Cómo? Entonces, eduquémonos, asistamos a talleres. Hay muchas herramientas, muchas David. O herramientas, sea, de de verdad, acuerdo. hoy en día, pucha, no hay excusa. Y además gratis. O sea, solo pagas el plan de datos. Sí, sí, sí. No es gratis, pagas el plan de datos y ahí descargas un montón de vainas. De Si quieres acuerdo. pagar, también hay muy buenas. Entonces, ahora, eso es, pero claro, la decisión de las personas es otra, ¿no? Y lo que te digo, las excusas también Ujú, ujú. es muy, muy tenaz. Ojalá eso cambie porque de verdad creo que también es un mal de este siglo el tema de los papás separados. O sea, muchos colegios tienen ahora ese tema, ¿no? O sea, antes era, yo recuerdo en nuestra época eran siempre, o sea, uno veía a papá y mamá, siempre en los bazares, en las entregas de boletines, o a veces iba el papá o a veces iba la mamá, pero siempre había el matrimonio. Y esto, usted creo que es más experto de eso que yo, pero hoy se ha perdido. Pero ¿y cómo entonces lidiar con esta generación de hijos, de padres separados, cuando tú además eres un padre ausente? Es ahí ya, es que esa es la combinación que no puede No, estar. no. Y lo que tú dices, sí, seguramente es mucho más común encontrar padres separados, pero también creo que eso ha vendido una buena información, es decir, tú no te tienes que aguantar el maltrato, la Ajá. violencia, el problema no es que estén separados, lo que tú dices, el problema es que no estén. El problema es que no Exacto. logren un ejercicio de comunicación
donde tú entiendes que ese otro ser humano en algún momento de tu vida fue el amor de tu vida y que se pusieron de acuerdo al menos para pasarla sabroso y tener un pelado. Y Sí. desde ahí hay que empezar a reconstruir esa relación Sí. desde la gratitud que tú la mencionabas, Sí. desde la compasión con ese otro y decirle, oiga, hoy ya no fue, ¿sí? Ujú, Puede que ujú. ya no vaya a ser, Sí. pero tenemos un niño, tenemos una niña que debemos ver porque ese ser humano tenga una buena vida. Sí. Y Sí, desde sí. ese bienestar yo creo que es porque sí, el tema de los padres separados, sí, seguro está aflora, ¿cómo se diría? En furor. En boga, sí. Sí, pero Ajá. pues es que también creo que es la posibilidad de que yo tome una decisión y Ujú. puedo tomar otra en un momento de mi vida y es válida también. Sí, Entonces, sí sí. creo que funciona, es estar presente, así que Sí, bueno, y lo que te digo es como ese feedback que tú de recibes acuerdo. de tus hijos. No hay nada, yo creo que no puede ser algo más difícil que tus hijos, que tú quieras, digamos, hablar con tu hijo en la pantalla y te diga, ay, no, o no quiero, uy, Dios mío. A Papi, mí me ya, toca colgarle a Lucia eso. papi, Entonces, ya. sí, ajá, porque ella, claro, ella quiere estar y ven y jugamos juntos y no sé qué y toda la cosa. Es la locura, Te va a poner aquí. te va a poner aquí. Sí, es increíble. O sea, De acuerdo. los supersónicos. Sí, 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 Estamos sí, viendo tal cual, supersónicos. tal Entonces, cual. creo que es eso. Y también, o sea, a veces la gente dice, no, pero es que no sé cómo. Hay que promover esos sentimientos uno mismo. A veces uno lo puede hacer. O sea, nuestro cerebro es tan maravilloso que puede crear un montón de situaciones para que eso se dé, ese momento del perdón, porque hay que perdonar un montón de cosas, perdonarse, otras tantas, porque yo viví un tiempo en la culpa también, ¿no? Creo que todos vivimos un Sí, tiempo sí, en la sí. culpa. Y vivir ahí es vivir en un estado terrible. O Y sea, además eres permisivo y tienes un montón no, de conductas no, compensatorias con los pelados, o sea, es horrible. todo mal. Otra vez. Otra vez todo mal, otra vez todo mal. Oye, Entonces, qué y bueno. tampoco genera una buena relación con la persona que No, fue tu pareja. con nada, y ni menos con las nuevas, o sea, No, no. no, todo mal. Esa es la frase del... No, mentiras. Ay, Esa no buenísimo. es. Oye, Jonathan, hermano, pues realmente creo que ha sido un episodio ahí donde hemos hablado de muchas cosas. No, pero es que faltaron Gracias. 4 puntos de la agenda. ¿Cómo así? Es que bueno, dime cuáles puntos nos faltan y nos vamos por ahí. No. Jonathan, hermano, gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación. Realmente Súper. encontrar al ser humano detrás de todos estos proyectos, detrás de todas estas cosas que estás haciendo. Pues nada, desde aquí gratitud contigo también por sacar tu tiempo y por la tarea que estás haciendo. Creo que necesitamos más proyectos de estos, necesitamos más gente pensando en la humanidad, más que en el pedacito donde ocupamos en este momento. Así que gracias por eso que haces. Ojalá puedas trabajar mucho más, puedas hacer muchos más proyectos, porque en serio que el mundo lo necesita. Gracias por dejarnos conocer ese lado humano del profesional y pues estos micrófonos siempre para ti cuando lo requieras, hermano. Súper, súper, no, David, a ti. De verdad que estoy muy feliz. Fue una charla que se fue rapidísimo. Creo que hace rato no hablaba tan chévere y tan rico como con un amigo. Además, yo te considero un amigo. Gracias, Te admiro hermano, muchísimo. igualmente. Sé que te ha tocado pasar muchas cosas muy difíciles. Te conocí en un momento estudiando de noche que fue muy complejo, muy Bravo. complejo, Sí, muy sí, complejo. sí. Y verte hoy en día como te veo, pues es un sinónimo de que de verdad las cosas se pueden hacer diferente cuando uno también trabaja con estos temas tan chéveres de que es ver en el otro ese ser humano, esa luz del otro, para que yo también pueda brillar. No tengo que brillar apagando la luz del otro. De acuerdo. Creo que eso tú lo has trabajado mucho. Muchas gracias por la invitación, muy contento y quiero que este video sea de provecho para tu canal también y pues para que muchas personas que se conectan como con estos sentimientos y situaciones de la vida, porque esto es la vida, esto no es otra cosa, De acuerdo. pues ojalá puedan también como reconsiderar muchos temas. Entonces, muchísimas gracias y espero que me vuelvas a invitar. Pero por supuesto, Porque mi quedaron querido 4 Jonathan. puntos de la agenda. Bueno, con nosotros Jonathan Esbaija. Ajá. Jonathan, gracias, hermano. Un Gracias, abrazo David. gigante y la vida nos volverá a encontrar. seguro Un que sí. abrazote. Muchas gracias.